Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica básica del alambrismo, específicamente con entorchados. Primero realizaremos una corona central y luego pequeñas ramitas con brillantes entorchados para formar un buqué. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar estos aretes vamos a utilizar los siguientes materiales: alambre de cobre dorado calibre 26, 3 tipos de brillantes de 4, 5 y 6 milímetros. El de 4 milímetros y el de 5 milímetros tienen una forma más o menos esférica y son tornasolados. Los brillantes número 6 tienen una forma más o menos de rombo y son de color verde agua traslúcida. Dos brillantes Swarovski en forma de lágrima, dos asitas, dos aritos de cobre color dorado y un alicate de corte. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 26, al que previamente ya ensarté todos los brillantitos que corresponden a un lado del arete. Pero para evitar confusión vamos a ir poco a poco viendo el orden. Entonces vamos a empezar por el círculo central. Y el círculo central va a tener 10 brillantes número 5 de forma esférica de color tornasolado. Recuerden que siempre lo primero que vamos a trabajar es lo último que ensartamos, ¿no? Entonces empezamos. Tomamos un brillantito, dejamos acá para el acabado unos 3 centímetros, unos 3 dedos. Y tomamos el brillantito, siempre tratando de que los alambres estén cerca acá al brillante. Muy cerca. Y le damos una vueltecita. Tomamos otro brillantito y hacemos lo mismo, dejándole un margencito para que podamos acomodar nuestro brillante. Margen de 3 milímetros. Y luego le damos los alambres bien juntos acá al brillante. Bien junto acá. Y le damos una vueltecita, solo una, suficiente. Y así, de esta forma, vamos a hacer los 10 brillantitos de nuestra primera ronda. Siempre dejando un pequeño margen, luego tratando de que los dos alambres que convergen estén muy juntos al brillante. Le damos una vueltita. Y ahí están nuestros primeros 3 brillantitos. Vamos a hacer los 10 brillantes para terminar nuestra primera ronda, así de la misma manera. Acá ya tengo un pasito más adelantado, ya realicé los entorchados de mi círculo central. Entonces este es el alambre de inicio. Lo colocamos por acá, por detrás, y acá con este alambre con el que estoy trabajando, le damos 2 vueltitas acá a la
al primer brillante. Y luego le damos con el del inicio, con el alambrecito de inicio, le damos 2 vueltitas acá. Dos vueltitas. Entonces acá ya tenemos asegurado nuestro círculo central y cortamos el alambrecito excedente y continuamos trabajando nuestras siguientes rondas. Entonces dijimos que la primera ronda era de 10 brillantitos con solamente un entorchado, ¿no? En la segunda rueda vamos a trabajar con los mismos brillantes, los brillantes número 5, y en esta rueda van a ir 9 brillantes. Acá los tengo, los 9 brillantes. Entonces, tomamos un brillantito, dejamos ya este brillante del inicio, y en este espacio entre estos dos, acá vamos a poner el brillante de la segunda ronda. Entonces tomamos el brillante, le vamos a dar 2 vueltitas, 1 y 2, y vamos a asegurar en el brillante siguiente de la fila anterior, que es este. Entonces le damos acá una vueltita, aseguramos bien, y acá nos corresponde poner el otro brillantito. Colocamos acá, siempre entre brillante y brillante va el brillante que corresponde a esta fila. Entonces, tratando de que siempre los alambres estén muy juntos, acá el brillante, los alambres que convergen. Entonces, damos una vuelta y 2. Y aseguramos siempre en el siguiente brillante de la fila anterior, en el círculo central. Está. Entonces seguimos de la misma manera. Entonces continuamos, colocamos el próximo brillantito de la misma forma, le damos 2 vueltecitas, 1 y 2, y lo aseguramos en la fila anterior. Y ahí está. Esto es todo el trabajo de la segunda ronda. Entonces vamos a colocar los brillantes de la segunda ronda entre brillante y brillante de la primera ronda. Aquí, aquí y aquí. Siempre asegurándolos en la fila anterior. Entonces yo continúo entorchando mis brillantes de la segunda ronda, mis 9 brillantes. Bueno, acá ya tengo un paso más adelantado. Ya entorché 8 de los 9 brillantitos de la segunda ronda. Solamente me queda uno, que lo vamos a hacer ahorita. Tomamos el brillantito. Acá le damos 2 vueltecitas. 1 y 2. Y luego lo aseguramos en el próximo brillante de la fila anterior. Entonces acá le damos una vueltecita. Y vamos a la tercera ronda. Pero antes, aprovechando que vamos a hacer este cruce, acá en este cruce vamos a poner el arito. Solamente con el crochet hacemos el arito
Acá vamos a hacer nuestro arito para para poner acá nuestra cita. Entonces le damos una vueltecita y otra más. Dos vueltecitas que queden en el centro de nuestro trabajo. Y aseguramos en el brillante, recuerda, de la primera ronda, aquí. Ahí aseguramos, le damos una vuelta y lo aseguramos. Entonces ya tenemos nuestro arito. Vamos a acomodar bien para poner nuestra cita. Entonces continuamos con la tercera ronda. En la tercera ronda vamos a hacer abanicos en estos brillantitos que sobresalen, que son los brillantes de la segunda ronda. Entonces vamos a tomar como centro los brillantitos y vamos a hacer pequeños abanicos acá. Y como iniciamos con dos brillantitos de número 4. Tomamos los dos brillantitos juntos, entorchamos dos veces, una y dos. Está entorchadito y luego tomamos los brillantes número 6. Tomamos los brillantes número 6, ¿recuerdan? Estos que tienen forma más o menos como de rombo. Y dejamos acá el tamaño de nuestros dos brillantes, de los pequeños, de los número 4. Más o menos a esta altura vamos a dejar de alambre para hacer el entorchado. Siempre tratando de que estos dos alambres estén juntos, este y este, para que no queden ahí flojos así. Con mucha paciencia esto, yo lo estoy haciendo un poco rápido, pero con mucha paciencia acá, tratando de que estén que tenga la forma, ¿no? Para que no se vea un poco abierto. Una vez que ya conseguimos que estén juntos, ahí empezamos a entorchar. Sujeto acá mejor, ahí, y hago la primera entorchadita, 2. Acá son las que nos mande el alambre. Ahí está nuestro entorchadito. Y luego de dos, acá van a venir varios, ¿no? Vamos a venir 4 brillantes. Entonces cada dos, o sea, hicimos este y este. Entonces cada dos vamos a asegurar acá en este brillante. Le vamos a dar una vueltita. Entonces ya quedan asegurados. Entonces ahora continuamos con el próximo brillantito, número 6. Todos los del abanico van a ser número 6. Solamente los del extremo van a ser número 4. Entonces tomamos la misma distancia que la anterior. Más o menos es 1 centímetro. Es 1 centímetro esta distancia, ¿no? Acá, esto es 1 centímetro.
luego entorchamos con mucha tranquilidad, entorchamos nuestro brillantito. Ahí está. Para hacer nuestro abaniquito. Y recuerdan que cada dos vamos a asegurar acá. Todavía está esperando a su compañero para asegurar. Tomamos otro brillantito y hacemos exactamente lo mismo. Mantenemos la forma del rombo, así. Y luego acá, sujetamos bien acá y entorchamos. Entorchamos y ahora sí aseguramos acá en nuestro brillante. Entonces ahora nos falta el cuarto brillantito, número 6, la misma distancia que el anterior, siempre dibujando la forma del brillante. Hacemos este entorchado muy pegadito y luego entorchamos todo el alambre. Ahí está. Bueno, y ahora nos corresponde cerrar nuestro abanico con dos brillantitos pequeños, igual que hicimos acá. Juntos, entorchamos, le damos una y dos vueltitas. Y luego de entorcharlos, los aseguramos siempre acá en nuestro centro del abanico, en este brillantito. Bueno, y así concluimos nuestro abanico. Yo prefiero cada dos entorchaditos, o sea, acá tenemos 6, ¿no? Estos de acá del extremo con los brillantes de 4 milímetros y los de acá con 6. Entonces yo prefiero cada dos entorchados asegurar, cada dos aseguro, cada dos aseguro, para que este brillante no tenga tanto peso de tener tantos seguros acá. Bueno, y llegó el momento de recapitular. En la primera vuelta entorchamos 10 brillantes de 5 milímetros. En la segunda ronda entorchamos 9 brillantes de 5 milímetros. Y en esta tercera ronda entorchamos 20 brillantes de 6 milímetros y 20 brillantes de 4 milímetros. Para hacer el abanico primero pusimos 2, luego 4, luego 4. Acá está el otro, porque esto va a ser el inicio del próximo abanico. Luego 4 brillantes de 6 y así intercalando 6, 4, 6, 4. Para terminar con 2 de 4 milímetros, igual que hicimos al inicio, empezamos con 2, al final terminamos con 2. Esto es solamente una pauta para comentarles cómo es que yo lo he hecho. Ustedes pueden hacer de repente 5 brillantes y no ponen los pequeños, ya eso depende de ustedes, ¿no? Pero les quería comentar cómo lo hice yo. Entonces ahora continuamos nuestro trabajo. Recuerden que pusimos en la segunda ronda pusimos 9 brillantes y que le comentaba que uno de los brillantes es el centro de nuestro abanico, pero realizamos uno, dejamos otro
Y continuamos con el siguiente, de esta manera. Acá aseguramos en el siguiente, en el número 2 de la segunda ronda. Y acá en el tercero, acá iniciamos nuestro nuevo abanico. De la siguiente manera, ¿no? Así como como hicimos el anterior, colocamos acá primero los dos pequeños de 4 milímetros, le damos 2 vueltitas y lo aseguramos bien. Y acá queda asegurado nuestros brillantitos. Y luego continuamos poniendo los brillantes más grandes de 6 milímetros. Tomando la medida, ustedes ya saben, es aproximadamente 1 centímetro de acá al extremo, acá al inicio. Es más o menos 1 centímetro al nivel de estos dos brillantitos. Como les digo, eso ya depende de las medidas y todas estas cosas, ya depende de cada uno. Pero yo les comento cómo he hecho este proyecto, ¿no? Sujetamos bien como dibujando el rombito. Y acá entorchamos. Igual que hicimos anteriormente, no hay nada nuevo. Solamente el detalle era que quería comentarles cómo es que en 9 brillantes de la segunda ronda solamente va a haber 5 abanicos. Y tomamos en cuenta que por cada abanico van 4 por 5, 20. Y lo mismo nuestros brillantitos pequeños, 4 por cada abanico, 4 por 5, 20. Entonces en la tercera ronda son 40 brillantes, 4 pequeños y 4 grandes. Entonces yo continúo realizando la misma labor. Hago mis abanicos pasando un brillantito. Estamos trabajando en este, luego dejo libre este y así sucesivamente. Entonces yo continúo con la misma labor. Acá ya tengo un pasito más adelantado. Ya realicé 4 abanicos, solamente me faltaría uno. Y acá están los brillantes, 1, 2. Entonces, este es el penúltimo. Ahí hacemos el seguro de este abanico y trabajamos en el próximo. Porque recuerdan, siempre dejábamos un cristal entre abanico y abanico. Entonces acá continuamos ese repaso. Continuamos realizando el abanico. Tomamos dos perlitas de 4 milímetros, 2 brillantes de 4 milímetros, le damos 2 vueltitas, ahí está, y luego tomamos un brillantito de 6 milímetros y dejamos 1 centímetro aproximadamente hasta la altura de nuestros 2 brillantitos anteriores. Dibujamos con el alambre, bordeamos nuestro brillante, así, que queden juntos nuestros alambres acá. Y luego sujetamos aquí y entorchamos para que no se nos mueva. Y luego ya entorchamos lo que nos queda de alambres. Y luego que entorchamos estos dos, aseguramos en nuestro brillante. Y entonces continuamos de la misma manera, realizamos el segundo y el tercer brillante y luego aseguramos acá, hacemos luego este y estos dos y aseguramos acá. Entonces yo continúo realizando mi abanico, mi último abanico. Bueno, acá ya terminé de realizar mi último abanico y lo hice sobre este brillante.
Entonces aseguro en el último brillantito, ahí le doy una, dos y una tercera vuelta para tenerlo más seguro. Y cortamos nuestro alambrecito y nos desligamos de el carrete. Así queda nuestros entorchaditos. Entonces ahora nos toca colocar el brillante y lo vamos a hacer acá porque el espacio es muy pequeño para mi lágrima. Entonces la vamos a colocar acá. Si hubiera sido más chiquita, este alambre que trajimos acá hubiera hecho una argollita, pero como nuestro brillante es un poquito grande, lo vamos a colocar en el mismo lugar donde vamos a colocar la cita. Entonces colocamos acá. Y acá ya colocamos el brillante. Y una vez colocado el brillante, lo único que nos queda es colocarle la cita. Y así queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica básica del alambrismo. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.